Hay sonidos que no desaparecen, se quedan en algún lugar de la memoria. Fragmentos de canciones, anuncios, melodías que escuchaste hace años. El Vaporwave funciona como una especie de filtro, una ventana a esos recuerdos digitales del pasado. Pero cuando atraviesan esa ventana, ya no son lo mismo. Se deforman, se ralentizan, se vuelven extraños, como si estuvieras allí, pero al mismo tiempo no. Eso es el Vaporwave. El Vaporwave es un microgénero, pero también es algo más. No es solo música, es un lenguaje visual, una estética y una forma de entender la cultura digital. A diferencia de otros géneros, aquí la música y la imagen son inseparables. Gráficos de los 90, interfaces antiguas, estatuas clásicas, tipografías japonesas, renders en 3D primitivos. Todo forma parte del mismo mensaje. El Vaporwave se construye casi siempre a partir de samples. Desde el pop de los 80, smooth jazz, música corporativa, melodías de los anuncios de publicidad o el city pop. Estos fragmentos se procesan con técnicas simples, ralentización, repetición, reverb y cortes en bucle. No busca hacer algo nuevo desde cero, sino transformar algo que ya existe, hasta que pierde su contexto original. El resultado es un sonido lento, artificial, hipnótico y a veces inquietante. El Vaporwave no nace en estudios tradicionales, nace en Internet. A finales de los años 2000 empiezan a aparecer vídeos donde se ralentizan las canciones. Uno de los primeros ejemplos conocidos es el canal Sunset Corp, donde fragmentos de canciones se repetían en bucle con estética retro. Uno de los nombres más importantes en el origen del Vaporwave es Daniel Lopatin, también conocido por su proyecto Oneotrix Point Never. A finales de los años 2000 comenzó a experimentar con loops y fragmentos de audio extraídos de canciones populares. Estos fragmentos eran manipulados de forma sencilla, ralentizados, repetidos y recontextualizados. No buscaba crear canciones tradicionales, sino explorar cómo cambia la percepción de un sonido cuando se saca de su contexto original. En 2010, bajo el alias Chuck Person, publica Chuck Person's Echo Jam Volumen 1. Este trabajo introduce elementos clave, bucles cortos, repetición hipnótica, degradación del audio. Muchos consideran este álbum como uno de los primeros pasos reales hacia el Vaporwave. Además, parte de este material fue compartido en Internet de forma casi anónima, lo que permitió que otros productores empezaran a experimentar con ideas similares. Más que crear un género cerrado, Lopatin abrió una dirección, una forma de trabajar con el sonido basada en la memoria, la repetición y la transformación digital. A partir de ahí, otros artistas expandieron esa idea, pero gran parte de la base del Vaporwave ya estaba definida. A lo largo de su desarrollo, el Vaporwave ha dejado algunos trabajos especialmente influyentes, no solo por su sonido, sino por cómo definieron distintas direcciones dentro del género. Uno de los más representativos es Floral Shop, publicado bajo el alias Macintosh Blues. Este álbum consolidó la estética del Vaporwave, samples ralentizados, repetición y una identidad visual muy definida. Se convirtió en un punto de referencia, tanto para nuevos productores como para la expansión del género. Otro trabajo clave es Hit Vice, de Saint Pepsi. A diferencia del enfoque más lento y abstracto, este álbum introduce un sonido más dinámico, más cercano al funk y al disco, con estructuras más accesibles y un enfoque más orientado al ritmo. Este estilo sería una de las bases de la que más tarde se conocería como el Future Funk. Otro nombre importante es Blank Banshee, especialmente con su álbum Blank Banshee 0. Aquí el sonido cambia de dirección,
se incorporan elementos más cercanos al trap y a la electrónica contemporánea, con una producción más agresiva y menos centrada en la nostalgia pura. Este enfoque amplió los límites del Vaporwave y lo conectó con otras escenas digitales. Estos trabajos no solo representan el género, también muestran cómo el Vaporwave nunca fue una única forma de sonido, sino un conjunto de interpretaciones sobre una misma idea. Aquí es donde cambia todo. El Vaporwave no es solo estética retro, también puede interpretarse como una crítica a la cultura del consumo, a la publicidad o a la forma en la que recordamos el pasado. Toma elementos del capitalismo y los vacía, los repite, los exagera, hasta que pierden su significado original y se convierten en algo casi absurdo. Con el tiempo, el Vaporwave se fragmenta. Aparecen múltiples variantes. El Mel-Soft, inspirado en centros comerciales vacíos, ambientes largos y repetitivos. El Future Funk, más rítmico, más bailable, influenciado por disco y city pop japonés. Signal Wave o Broken Transmission, basado en emisiones, televisión o ruido digital. El Hard Vapor, más agresivo y más rápido. Muchos de estos subgéneros aparecen y desaparecen rápidamente. El Vaporwave no solo nace en Internet, depende de él, en diferentes foros, Tumblr, Bandcamp o YouTube. Ahí es donde se desarrolla, ahí es donde evoluciona. Es uno de los primeros géneros que vive completamente online, desde su creación hasta su difusión. Con el tiempo, el Vaporwave se hace más conocido, llega a más gente y, como ocurre muchas veces, pierde parte de su significado original. Se convierte en meme, en estética, en tendencia visual. Pero su influencia no desaparece. Hoy sigue presente en diseño, moda, arte digital y redes sociales, incluso en música que no pertenece directamente al género. Más que un estilo, es una forma de ver lo digital. El Vaporwave no trata solo del pasado, trata de cómo recordamos ese pasado, como si existiera una capa entre lo que vivimos y lo que recordamos. Una especie de filtro, una ventana, donde los sonidos quedan atrapados, se repiten, se transforman y vuelven a nosotros distorsionados, familiares, pero extraños, como si fueran recuerdos que nunca dejaron de desaparecer. Si quieres seguir explorando este tipo de historias, puedes suscribirte al canal